Hola a todos y bienvenidos a este gran evento patrocinado por el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación VIDI de UNEFA Núcleo Zulia. Realmente es un placer para mí tenerlos aquí, bueno, aunque sea de forma virtual, para esta presentación que he preparado para ustedes y para todo este público con mucha ilusión. Hoy nos adentraremos en un tema que considero y he asumido como tema fundamental en el complejo panorama educativo actual, y nadie está exento de esa realidad. En este caso hablo de la intersección entre la creación de prototipos, la evolución del currículo en un contexto marcado por la singularidad tecnológica y la dinámica de la era de las investigaciones líquidas que se nos avecina. Los invito en esta mañana a acompañarme y en pocos minutos examinaremos cómo la mentalidad del prototipado puede enriquecer y transformar la forma en que concebimos y desarrollamos el currículo. Analizaremos dentro de esta jornada, dentro de este ciclo, el cómo en un mundo caracterizado por la fluidez y la constante evolución del conocimiento, tal cual como lo venimos palpando actualmente, nuestros enfoques curriculares deben ser igualmente adaptables y ágiles a entornos cambiantes como el actual, problemática que profundizaremos un poquito más adelante. Espero realmente, y es mi deseo más profundo, que esta presentación les ofrezca nuevas perspectivas y herramientas para reflexionar sobre sus propias prácticas y desafíos en el ámbito educativo. Esto va con cada docente, con cada estudiante, con las autoridades que de alguna u otra forma tienen el poder de decisión sobre los contenidos curriculares. Así que sin más preámbulos, comencemos en este corto trayecto de unos pocos minutos, hablamos unos 30 aproximadamente, donde juntos abordaremos el tema del prototipado, unidos a las problemáticas curriculares y a esta nueva era de las investigaciones líquidas a la cual hemos apenas entrado. Pasamos entonces a la primera de las láminas. En esta lámina tenemos la agenda. Aquí vamos a determinar o vamos a disgregar los temas que vamos a discutir en lo adelante. ¿Qué son las investigaciones líquidas formuladas como una pregunta? Los prototipos que son también formulados tipo pregunta. Vamos a establecer diferencias entre prototipos y modelos. Vamos a determinar y examinar algunas propiedades de las investigaciones líquidas. Vamos también a tratar lo que es la dinámica de los prototipos líquidos, cómo se dan, cómo se ejecutan, de dónde nacen y cuál es su fin. Luego pasaremos al tema del currículo en la era de la singularidad tecnológica. Y ahí nos vamos a detener un poco, primero explicando qué es singularidad, por qué hablamos de la era del currículo en la singularidad y todo aquello relativo a ese contexto o esa dualidad, singularidad-currículo. Luego nos trasladaremos al punto donde vamos a discutir la imposibilidad de actualización curricular, un eje fundamental que debe ser discutido al interior de cada universidad. Nos trasladaremos un poquito más adelante a lo que es la metamorfosis curricular, cómo el currículo en esta era de las investigaciones líquidas, de la singularidad, del desarrollo tecnológico acelerado, ha mutado, ha cambiado. Es decir, esa metamorfosis curricular, cómo se ha producido, cómo se está produciendo y qué se espera en el futuro de esta metamorfosis. Finalizamos entonces esta presentación haciendo énfasis en lo que se denomina hacia el currículo del futuro. Es decir, nos vamos a extrapolar a los años posteriores, estamos hablando de los años 2040, 2050, y vamos a preguntarnos qué será del currículo en aquel tiempo. Si bien es cierto, estamos hablando acá del currículo del futuro, realmente el enfoque debe ser cuál sería el futuro del currículo en este contexto, donde la inteligencia artificial está introduciendo a los salones profesores totalmente automatizados, máquinas que ya enseñan como lo hacíamos nosotros o lo hacemos nosotros en la actualidad. Pasamos a la siguiente lámina. En esta lámina vamos a tratar lo que son las investigaciones líquidas. Y aquí hay un concepto bastante interesante. Vamos a disgregarlo, a discutirlo y a analizarlo paso a paso, ¿sí?
Básicamente no van a encontrar el concepto de investigaciones líquidas en ninguna parte. Es un concepto propio, es un neologismo que yo como autor he introducido en mis libros y va a salir próximamente en una nueva versión de mi último libro, Ciencia Pura, del año 2025, a partir de noviembre de este año. Yo considero a las investigaciones líquidas como a un enfoque metodológico que se inspira en las propiedades dinámicas de los líquidos, como su fluidez, adaptabilidad a distintos contextos y capacidad de respuesta inmediata, caracterizándose por promover procesos de investigaciones ágiles, flexibles y sensibles a los cambios durante su desarrollo. Si bien es cierto, ese es el enfoque, ese es el concepto, vamos a disgregar un poco sus propiedades o el cómo entenderlo a lo interior de las universidades. Hay varios elementos que debemos considerar en cuenta. Primero, las investigaciones líquidas no están atadas a una metodología estricta, como sí lo están las investigaciones basadas en proyectos que actualmente dominan el escenario de las investigaciones en tecnología, en ingeniería, más que todo en este caso, ¿no? Y en las investigaciones líquidas privan los resultados, es decir, voy a enfocarme en el resultado, no en el método, sino en el resultado. Consiste también en un enfoque fácil de asimilar para los estudiantes de ingeniería. En este caso es muy sencillo asimilarlo, dada que en este caso lo dejamos que la intuición de cada uno de los estudiantes juegue un papel importante, cosa que no podemos hacer con el enfoque metodológico basado en 4 capítulos que hemos estado acostumbrando a trabajar en las escuelas de ingeniería. También, por otro lado, podemos decir que cada procedimiento dentro de las investigaciones líquidas se adapta al sentido común de aquella persona que la vaya a ejecutar. Es decir, como a los líquidos, se adapta a la forma de pensar de quien diseña. Y esto es importante porque no estoy atado a una metodología específica y soy libre de pensar y desarrollar. Mis ideas pueden fácilmente fluir como lo hace la propiedad de un líquido en un entorno cualquiera. ¿Okay? Vamos acá con la siguiente. ¿Okay? Las ideas de las personas que llevan a cabo las investigaciones líquidas tienden a fluir fácilmente y se adaptan a todo, igual que un líquido se adapta al recipiente. Si agrego agua en un vaso, se adapta a la forma del vaso. Si agrego agua en otro tipo de recipiente, se va a adaptar a la forma del recipiente. Las investigaciones líquidas tienen esa característica. Son muy fáciles, muy moldeables, vamos a llamarlo y a definirlo de esa manera. Otro aspecto que es muy interesante acá es que facilitan la planificación, el diseño y la ejecución de estudios específicos. No necesito hacerme en la mentalidad algo sumamente complejo. No, vamos a centrarnos en el elemento específico que queremos desarrollar, y el elemento ese específico nosotros vamos a poder modelarlo tal cual como el agua cuando la vertemos sobre un vaso. Otro aspecto que también es importante resaltar aquí: las investigaciones líquidas dan resultados rápidos. Por eso se llaman líquidas, porque tienden a diluirse muy fácil, se diluyen rápido, duran muy poco, pero sus resultados son tangibles en el corto plazo. Aquí no estamos hablando de mediano o largo plazo. Casi todos los resultados vamos a centrarlos en el área de resultados rápidos, resultados cortoplacistas. Por otro lado, las investigaciones líquidas en ingeniería generalmente las usamos para explorar alternativas y son de bajo costo. De hecho, sin ningún pensamiento, nosotros no pagamos por los pensamientos. Como las investigaciones líquidas se basan en ideas de los pensamientos, entonces son casi todas gratis. Ahora, tienen cierto costo cuando la vamos a llevar a la práctica. Sin embargo, nos ayudan a detectar problemas en etapas tempranas, ¿okay? En etapas iniciales. Estas son varias características que poseen las investigaciones líquidas, a las cuales aludo en esta presentación para la gente de la UNEFA, la gente del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación, para que tengan a bien estudiar su factibilidad de implementación, porque son sencillas, fáciles de entender y resultados tangibles y bastante rápidos. Pasamos a la siguiente lámina.
Acá vamos a comenzar a hablar de los prototipos. El punto de la agenda que nos decía, prototipos, ¿qué son? Realmente vamos a estudiar acá los prototipos para relacionarlos con las investigaciones líquidas. Luego estudiaremos el currículo para asociarlo con los prototipos y a su vez también con las investigaciones líquidas. Acá nos dice, los prototipos son representaciones preliminares de un producto, sistema o proceso de ingeniería. Su propósito es validar ideas y abordar problemas mediante el desarrollo de un diseño tangible que abarca tanto el proceso como la solución. Resaltamos acá aquel elemento de mayor importancia. Su propósito es validar ideas y nos centramos ahí. Un prototipo no tiene por qué ser totalmente funcional en el sentido estricto del término que se refiere a la funcionalidad, pero me puede llegar a ser exitoso en el momento que yo pueda validar mi idea de cómo algo funciona, de cómo algo puede ser de otra manera, si solo si yo logro proponer el prototipo. El prototipo no tiene por qué ser físico. Aquí hablamos en filosofía de la ciencia, hablamos sobre experimentos mentales. Yo puedo tener un experimento mental que es un prototipo de aplicación de un concepto que sea bastante entendible y ya eso es un prototipo basado en un experimento mental que me puede servir para tomar esa idea y hacerla entender a un tercero. Continuamos acá con la lectura del concepto de prototipo. Es decir, consiste en una herramienta práctica para experimentar y mejorar. Centramos aquí, herramienta práctica de experimentación y mejora. Los prototipos son dinámicos, tangibles y efímeros. Nos centramos en la última parte, efímero, la misma característica que nos define y nos delimita a las, en este caso, como lo explicamos en el caso anterior, las investigaciones líquidas. Venimos ahora y nos hacemos la pregunta, ¿por qué usar prototipos en ingeniería? Básicamente, porque nos lleva a la aplicación directa de nuestro conocimiento. Un prototipo implica que el estudiante, ya en su última fase de investigación que le corresponde antes de llegar a su titulación, es capaz de transformar ideas en un producto que sea, en este caso, verificable, tangible, práctico y que solucione cualquier problema en el que se haya enfocado, ¿no? En palabras simples, para validar conceptos, y el concepto que tengo acá es mi problema de investigación. Yo valido la solución de un problema de investigación a través de un prototipo. En este caso también de los prototipos, cuando optamos por ello, vamos a centrarnos mucho en lo que son los prototipos funcionales, es decir, cómo funcionan, qué hacen o cómo lo hacen. A nivel de voy a hablar acá de lo que son las academias de las educaciones actualmente. Estamos hablando de Udemy, Udacity, Coursera, cualquiera de esas academias que son alternativas para educación, pero a nivel técnico, ellos utilizan prototipos virtuales, ellos lo llaman capstone, es el proyecto final. El proyecto final de ellos es un prototipo del tipo virtual donde a través de él logran demostrar los conceptos de los conocimientos que adquirieron durante su práctica. Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta lámina se presentan una tabla resumida de las características de los prototipos, dividiéndolos en categorías y el tipo de prototipo. Tenemos acá como una definición que un prototipo es una versión preliminar funcional para pruebas y validación. Ese es el concepto universalmente aceptado para lo que es un prototipo. ¿Cuál es su propósito? Validar funcionalidad, es decir, de qué forma esa funcionalidad me resuelve algo. Identificar errores y obtener retroalimentación. Eso es el propósito general de un prototipo. ¿Podemos agregarle un tercer elemento? Sí, podemos agregar varios siempre y cuando se encuadre dentro de los fines generales de un prototipo, que es probar una idea que teníamos del cómo funciona algo en determinadas condiciones. Tenemos también acá lo que es la categoría de funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de que aquello podemos verlo rodar, podemos verlo volar, podemos verlo trabajar o podemos verlo operar. Ahora bien,
no necesariamente debe ser una operación total de inicio a fin, puede ser parcial. Aquí nos dice que es incompleto de alguna prueba real. En este caso estamos refiriendo a la funcionalidad de este señor denominado prototipo. En su etapa de desarrollo se ejecuta igual que un proyecto. Tenemos una fase inicial, tenemos varias fases intermedias, se recolectan datos, se hacen pruebas de ensayo y error basados en la experimentación. Fase inicial, me doy con el error 1, corrijo el error 1, me da el error 2, corrijo el error 2 y así voy sucesivamente avanzando hasta que llegue a la fase final. Ojo con esto, un prototipo no necesariamente es un diseño, no necesariamente sea un diseño en el sentido estricto de la terminología llamada diseño, pero puede ser considerado un diseño parcial. La otra pregunta es materiales. ¿Qué tipo de materiales utilizo? Normalmente utilizamos materiales convencionales, cartón, papel, plástico, algo que ya haya sido usado, algo que ya haya sido desechado. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el carácter de practicidad y economía y viabilidad. ¿Cuál es la complejidad que debe tener un prototipo en este caso? No es necesario que un prototipo sea complejo. De hecho, ya un prototipo complejo ya pasa a ser un modelo. Y eso lo discutiremos un poco más adelante, ¿no? ¿Qué necesitamos acá en este caso? En cuanto a la complejidad, que del grado de abstracción más alto del problema nosotros logremos simplificarlo al máximo, y en esa simplificación vamos a tomar solamente los elementos más puntuales, y de esos elementos más puntuales es lo que vamos a llevar a la problemática, lo que vamos a llevar a la fase y lo que vamos a llevar a aquello que vamos a ver al final, que es lo que llamamos el criterio de funcionalidad. Pasamos entonces a lo que es la interacción. ¿Qué es la interacción en este caso del dispositivo? Que requiere la acción práctica, es decir, que los usuarios, no solamente quien lo diseña, sino que haya usuarios que hagan usufructo de ese producto, que yo lo pueda ver usándolo a otras personas, como diseñador lo pueda ver usando a otra persona y ese prototipo funcione en las manos de un tercero. ¿Cuál es la vida útil de un prototipo? Corta. Para resumirlo en palabras simples y llanas, un prototipo debe ser de vida útil corta. Terminé mi idea, se verificó la funcionalidad del prototipo, ok, venimos entonces con una segunda idea mejorando la anterior y un segundo prototipo reemplazará al primero. Pasamos entonces a la diapositiva siguiente luego de haber finalizado este aparte. Verificamos acá entonces en esta lámina tenemos las diferencias entre prototipos y modelos. Fíjense acá y aquí, centremos nuestra mirada en la imagen superior derecha. ¿Okay? Ahí tenemos una persona con un modelo en la mano. Estamos hablando acá, aparecen unos palitos de cartón, el resto son veletas de plástico, un motorcito DC con el cual está diseñando un dron, en este caso de cartón. Y podemos decir que un dron de cartón con motores provisionales para pruebas de vuelo es un prototipo y se enfocan en la acción práctica y la interacción. Aquí lo que estamos haciendo es, o por lo menos lo que está haciendo la persona que está reflejada en la imagen, es tratar de diseñar un prototipo para simular el cómo el concepto de vuelo de un dron puede ser ejemplificado. Ahora bien, si nos centramos en la imagen en la esquina inferior derecha, vemos lo contrario a lo de arriba. Ya esto es un modelo. ¿Por qué es un modelo? Porque ya estamos incluyendo complejidad y mayor grado de abstracción. En este caso podemos decir que una simulación por computadora de la aerodinámica del mismo dron que acabamos de observar en la parte superior es un modelo. Y los modelos se centran en una representación más abstracta y compleja. Normalmente un modelo refleja un conjunto de ecuaciones matemáticas que explican desde el punto de vista de la complejidad el cómo funciona. En la esquina superior donde tenemos el prototipo generalmente no lleva un conjunto de ecuaciones matemáticas con el cual podamos explicar la funcionalidad aerodinámica
de cómo ese prototipo va a hacer el vuelo. Lo único que queremos es verlo en acción. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Entramos entonces al tema de las propiedades de las investigaciones líquidas. Y vamos a hacer la siguiente analogía, que al igual que el agua contiene oxígeno y contiene hidrógeno. Y esto vamos a hablar de propiedades, ¿sí? El oxígeno por separado no es agua. El hidrógeno por separado no es agua. Solamente el agua se forma cuando ellos se unen. Esta propiedad de unión es lo que llaman emergencia. Esta emergencia, el nacimiento de algo nuevo, es lo que da origen al agua. Cuando verificamos el oxígeno no es transparente, como tampoco lo es el hidrógeno. ¿Ok? Entonces ahí es donde vemos una de las propiedades de estos elementos, que son la raíz fundacional del concepto de investigaciones líquidas. Y tenemos el primer tema, aquí es fluidez. Una de las propiedades de estas cuatro es la fluidez. Los líquidos fluyen y se adaptan a la forma de recipiente que los contiene. Eso es muy cierto. No presentan una estructura rígida que dificulte su movimiento o manipulación. Esta es la característica o la propiedad de fluidez en el sentido de las investigaciones líquidas. Corta duración. ¿Okay? Se evaporan fácilmente. Cuando hablamos de evaporación fácilmente en presencia de calor, decimos que es una propiedad de las investigaciones líquidas también, porque si no tiene aplicabilidad, tienden a disiparse. El prototipo no me sirve, la investigación que me lleva al prototipo no me sirve, pero persisten, se solidifican, cambiando sus estados en presencia de frío. Es decir, si hay incentivo, mi prototipo va a funcionar mejor. Si no lo hay, no. Resultados inmediatos. Todos los prototipos tienen resultados inmediatos. La analogía con respecto a las investigaciones líquidas es que cuando un líquido se vierte, su efecto es inmediato y visible a todos. La característica más importante de las investigaciones líquidas es su modularidad. Es decir, podemos trabajar cada parte por individual. Y también podemos decir que una parte es independiente de la otra, pero el conjunto de las partes es lo que me da el resultado total. Y esto sucede también en la fase de diseño de prototipos. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Acá voy a explicar lo que es la dinámica de los prototipos, en este caso los prototipos líquidos. ¿Okay? En la dinámica de los prototipos líquidos tengo varios elementos. Primero, voy a hacer mención a unos conceptos de inteligencia computacional. No son conceptos inventados, son conceptos de inteligencia computacional que convergen perfectamente con los temas que se quieren explicar acá. Tasa de evaporación, y explicamos qué es lo que es. Con esta tasa de evaporación calculamos el tiempo de vida útil total del prototipo, desde su inicio hasta el final. Ese prototipo me durará 2 meses, 3 meses y después de ahí ya nadie querrá usarlo. ¿Okay? Eso es la tasa de evaporación. El tiempo que el prototipo mientras nace dura, se le saca máximo provecho y el del prototipo o la idea a través del prototipo muere. Pero también podemos calcular el tiempo que deseemos nuestro prototipo funcione y solucione problemas en este caso. Si va a ser 1 año más, ¿cómo? Concentrando la tasa de evaporación en ese caso, haciendo que la tasa de evaporación sea más larga. Pasamos al factor de decaimiento. Con este factor de decaimiento determinamos la tasa a la cual el prototipo deja de ser útil, incluso durante su tiempo de producción. Podemos calcular la tasa de decaimiento en función de cómo observamos la dinámica a la cual el prototipo va a ser adaptado. Hablamos de adaptado cuando lo ponemos en funcionamiento y va a ser usado por los usuarios o por un tercero en ese caso. Y otro de los conceptos interesantes acá es la intensidad inicial. Es decir, determinamos siempre a priori cuántas posibles soluciones se pueden alcanzar con el prototipo. Mi prototipo soluciona 5 diferentes tipos de problemas, entonces tengo una intensidad inicial valor igual a 5. Si mi prototipo solo soluciona 2 problemas, mi intensidad inicial tendrá un valor de 2. ¿Ok? Entendido esto, entonces pasamos a la siguiente lámina.
Cuando tomamos acá en cuenta la dinámica, en este caso de los prototipos líquidos, ¿ok? La dinámica es cómo con ellos puedo ejecutar interacciones. ¿Okay? Las dinámicas son algunas, de hecho son pocas en este caso. Debemos determinar en el prototipo lo que es el umbral de convergencia. Ese umbral de convergencia me señala en qué momento la solución ha sido alcanzada o, en su defecto, cuánto falta por lograrla. Hay prototipos que convergen, es decir, llegan a la solución más rápido que otros. Hay prototipos cuya tasa de convergencia es más larga. Habría que estudiarse el por qué un prototipo se da más con más antelación que otro, y eso me permite ajustar este umbral de convergencia para poder trabajar. Luego pasamos entonces a lo que es la ventana de actualización. Puede sucederse que en el momento de que se me ocurra la idea de algún prototipo, lo inicio. Aproximadamente 5 días después de iniciado ya deja de ser atractivo para aquellas personas que me están ayudando a financiarlo, porque encontraron algo mejor, alguna otra cosa, y así sucesivamente. Cualquier evento pudiese suceder. Ventana de actualización me dice o nos indica a los que estamos trabajando en el prototipo que debemos de agregarle elementos, modificar la idea, modificar los objetivos, trazar una meta un poco más compleja o un poco más clara. Eso es lo que definimos acá como ventana de actualización para la dinámica del funcionamiento y aplicación de los prototipos. Y por último, dentro de la dinámica tenemos lo que es el balance de la exploración. Cuando hablamos de exploración es cómo voy a llegar a la solución, y cuando hablo de explotación, es decir, qué tan bien va a ser recibido el prototipo por parte de los usuarios. Si la intensidad inicial es alta, en este caso un ejemplo, vamos a colocarle un valor de 10, pero luego decae progresivamente, se buscan nuevas aplicaciones para evitar estancamiento. Es decir, 10 soluciones podíamos tener en el inicio del dispositivo, pero resulta de que ahora no, de esas 10 posibles soluciones solamente la puedo aplicar a 2. Entonces yo no quiero que mi prototipo se estanque, necesito buscar crear ese balance entre exploración y explotación, aumentando la tasa de la inicial alta, así, llevándola nuevamente, y para eso necesito ejecutar el paso anterior, ventana de actualización. Ahora bien, si la tasa de evaporación es baja, es decir, la primera, entonces se mantiene el objetivo, se ajusta la tasa de evaporación y podemos continuar con nuestro prototipo de diseño. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Acá vamos a tratar el tema del currículum en la singularidad tecnológica. ¿A qué llamamos singularidad? Y empezamos por allí, ¿no? ¿A qué llamamos singularidad tecnológica? Al periodo de la historia donde los cambios tecnológicos son tan acelerados que van a cambiar irreversiblemente la forma de cómo los humanos se comportan e interactúan entre ellos, pues que la tecnología va a jugar un papel fundamental en las tecnosociedades de ese momento. Si revisamos bien la gráfica, el intelecto humano está graficado acá con una línea curva en color verde y comienza desde hace muchísimo tiempo en el eje X. Vamos a colocarlo desde ese punto de vista. Sin embargo, las computadoras nacieron en 1950 y están dibujadas acá en la línea roja. Ese punto donde se cruzan aproximadamente, estamos hablando aquí 2022-2021, el intelecto humano con la inteligencia de las máquinas da origen a la singularidad. Vemos intrapolada también que al lado de la línea roja hay una azul. Esa azul indica el inicio de la época transhumanista, una época de la futurología de la inteligencia artificial, donde vamos a tener la convergencia y la mutua convivencia entre humanos y máquinas. Los humanos se van a convertir poco a poco en metahumanos. Y hablamos de metahumanos en el sentido de que vamos a adquirir cambiar órganos de nuestro cuerpo por órganos sintéticos, vamos a cambiar nuestras formas de visión, vamos a tener piernas de otro tipo, vamos a poder hacer muchísimas cosas.
En el transhumanismo se dice que las personas van a vivir cada vez más y más tiempo, pero nos queremos centrar en la singularidad y cómo este momento, el punto donde todas las flechas convergen, hace mella e impacta en el currículo. Para eso vamos a la siguiente diapositiva. Tengo 4 elementos importantes acá en lo que es el contexto, o por lo menos en el contexto que nos diseña o que nos presenta esta lámina, es en la imposibilidad de actualización curricular. Siempre he dicho que es imposible, señores, es imposible actualizar un currículo de ingeniería en estos días. Ahí se presentan muchos inconvenientes. No basta con que yo me centre y me siente a diseñar un nuevo currículo y simplemente de la mano mágica saco un contenido debajo de la manga y lo pongo en funcionamiento. Eso no funciona así, y en la época de singularidad menos. Hay 4 elementos que debemos tomar en cuenta aquí. Los cambios tecnológicos acelerados afectan el currículo. La transición de estados universitarios, y me detengo acá. Cuando hablo de la transición de estados universitarios es que la universidad ha pasado por 3 estados. Venimos de un estado sólido, en una universidad en un solo sitio, una universidad que no se mueve, dividida en campus, donde tenemos bloques, donde tenemos estructuras de edificios. Esa es una universidad sólida. Sus pensum estaban allí, pero estamos sufriendo una transición a una universidad líquida. Una universidad líquida es aquella que se nos está desvaneciendo de la mano. Los campus están cada vez más alejados. Ese alejamiento entre los campus está provocando un cambio acelerado en lo que son los estados de transición, que en cualquier momento, en determinados instantes, se determina que, o por lo menos se predice. En mi caso, yo lo creo que va a suceder antes del 2050, y es que la universidad va a pasar a ser completamente gaseosa. Y me refiero a gaseosa a que la universidad va a estar ya no en un campo físico, sino que va a pasar a ocupar un lugar específico en los repositorios de la nube. Vamos a tener universidades, pero las universidades van a estar completamente en la nube. Eso ha dado forma a que el currículo deba cambiar, deba mutar. Nuevas formas de currículo están saliendo. Por cuando hablo de nuevas formas de currículo, ya tenemos ahora lo que se denominan las microcredenciales, las nanocarreras, la nanoformación, los nanokrados. Hay nuevas formas de currículo donde estamos hablando de aprendizaje modular. Podemos meter ahí los diplomados. Diplomados son aprendizajes basados en módulos. Algunos modelos de certificaciones digitales. Hablamos también de los Master Track, de los microlearning, de las insignias digitales que tiene, por ejemplo, IBM, tiene Meta, tiene la gente de Amazon. Estamos hablando de los bootcamps. Los bootcamps son programas de formación intensivos de 3 días, 5 días, una semana o varios meses, donde nos centramos en aprender un tema y solamente ese tema. Y hablamos también de los capstone. Cuando me refiero acá a capstone, hablo sencillamente de un proyecto final que es algo complejo, pero en la mayoría son basados en prototipos. Y esto nos va a llevar al final a un elemento que vamos a llamar salones híbridos, donde van a haber humanos y máquinas convergiendo, compartiendo entre ellos. Paso entonces a la siguiente diapositiva. Hemos llegado en la presentación al tema de la metamorfosis curricular. Voy a pasar un poco rápido esto porque podría parecer gracioso, pero realmente no es gracioso, es muy, pero muy irónico. Cuando hablamos acá, o cuando traigo a colación 3 conceptos importantes dentro de la metamorfosis, que es el currículo prematuro, el currículo mortinato y el currículo arqueológico. Son conceptos que se han dado origen en función de toda la experiencia previa que he tenido en el desarrollo de estructuras curriculares y participando en la modificación del currículum, discusiones en las que he participado, y congruencias positivas e incongruencias también que se ha presentado ahí. Primero, ¿qué es un currículo prematuro? Es aquel que se implementa antes de tiempo, sin madurez suficiente en su estructura o currículo, o recursos, en este caso, ¿no? Yo puedo diseñar un currículo, pero si lo implemento antes de que, por ejemplo,
mis laboratorios no estén listos o no tengan los recursos necesarios, yo he implementado un currículo prematuro que va directo al fracaso. En este caso, en el segundo término, currículo ordinato, es un currículo que el concepto viene de la neonatología y refiere a los niños que los niños que mueren poco antes de nacer, es decir, cuando mueren a las 28 semanas, al 75% de la gestación. A veces estamos diseñando un currículo y simplemente con mirarlo nos damos cuenta de que es inaplicable. El currículo está muerto en la hoja antes de llevarlo a ejecución, es decir, muere antes de nacer. Cuando eso sucede, normalmente entramos en un estado de frustración. Entonces recurrimos a un currículo que ya tenemos guardado, que ya está engavetado, que nunca sirvió y que lo que hacemos es desenterrarlo. Cuando eso sucede, entonces digo que hemos entrado a revisar un currículo arqueológico. Pasamos a la siguiente lámina. Dentro de la metamorfosis curricular hay 4 elementos más que también son importantes. El currículo termodinámico, tal cual como lo podemos apreciar en la lámina, es aquel que tiende al caos, a la entropía, si no se invierte energía constante en su mantenimiento, es decir, capacitación docente y actualización de contenido. El currículo necesita la capacitación continua de sus docentes. Si la universidad no apoya esa capacitación o el docente se le hace imposible esa capacitación, entonces el currículo se vuelve un caos. No voy a poder aplicarlo. Los contenidos van a estar desactualizados por la incapacidad de poder ejecutarse. ¿Okay? Allá hay impracticidad desde el punto de vista de la docencia de poder llevarlo a cabo. Y estos casos se presentan en las nuevas tecnologías. Es decir, no todas las universidades tienen a algún profesor, y llevo el caso a colación, que les pueda dictar computación cuántica a los bachilleres, a los estudiantes que están estudiando ingeniería de sistemas, de computación o de informática, porque la computación cuántica es un tema emergente. No todos están habilitados para eso, ni tampoco la programación por ADN. Entonces necesitamos primero capacitar al docente, actualizar los contenidos y luego colocar ese currículo en acción. Cuando hablamos acá en el segundo concepto, currículo cuántico, es aquel que existe en múltiples estados simultáneos. Y esto es completamente irónico, porque a veces diseñamos un currículo para que sirva para todos o para todos los casos, y esto es imposible. Los currículos no cumplen con esas características. Cuando hablo acá, el currículum es flexible, cierto, y tiene enfoques paralelos, podría atenderlos, pero no todos los enfoques paralelos me van a solucionar. Un estado cuántico es aquel que tiene 2 estados posibles, ¿okay? Y solamente puedo determinar cuál es el estado cierto y real cuando colapsa la fusión de onda. En este caso, cuando al final evaluamos el currículo y determinamos, ¿fue exitoso? Si fue exitoso, bien, o fue un fracaso. En ambos casos, si solo lo hago al final y me puedo verificar eso al final, entonces es un currículo cuántico en este caso, ¿no? Cuando hago referencia al currículo kafkiano, vamos a llamarla ahí de Kafka, cuando hablamos de Kafka, la filosofía de este señor, hablamos de un currículo burocrático, un currículo que es total y absolutamente enredado, no se comprende ni siquiera para quienes lo redactan, tampoco es aplicable porque quizás no cumple con muchos de los elementos. Es un currículo que bien sea o me lo devuelve el departamento de currículo o yo no sé diseñarlo. Entonces, en ese llevar, traer y agregar y quitar elementos hace que el currículo se haga complejo desde ese punto de vista. Para simplificar el caso del currículo kafkiano, ahí debemos ponernos de acuerdo, tanto quien diseña el currículum como quien corrige y aprueba, para que podamos entrar en coherencia. Y por último, de esta parte, entramos en el currículo agujero negro, que es aquel que absorbe todos los recursos, es decir, un currículo donde yo coloco una cantidad increíble de equipos de laboratorio que cuestan mucho dinero, pero que no puedo costear, son muy caros, y toda la atención se va en ver cómo compro esos equipos o cómo adquiero
donde diligencio todos aquellos recursos que necesito para ello. La atención se va por ese lado. Es decir, nuestra atención se va a ir y los resultados positivos no los vamos a ver en el mediano plazo ni en el corto plazo. Paso a la siguiente lámina. Finalizamos entonces esta presentación con lo que es el currículo del futuro. Hablamos de 4 elementos del currículo: el órbita estable, el supernova, el estado latente y el currículo holográfico. Cuando me refiero al órbita estable, es el currículo que ha demostrado su eficacia y se mantiene funcionando de manera constante y consistente. Ahí es donde debemos llegar, y esto es una toma de conciencia para aquellos que diseñan currículos. El supernova es un currículo innovador y disruptivo que genera un gran impacto en el sistema educativo. A esto debemos ir, al currículo innovador, al currículo disruptivo que incluya materias nuevas. También tenemos el currículo en estado latente, es decir, ese currículo que guardamos en el escritorio, y es aquel que diseñamos pero no implementamos. No voy a esperar que me digan diseña un currículo, no, debo tenerlo listo para el momento en que me lo soliciten, sea mañana, pasado mañana. El currículo sigue latente en mi gaveta, en mi escritorio. El día que me lo soliciten, aquí está presente. Pero cuando ese currículo se haga presente, debe ser del tipo holográfico, es decir, que cada parte de lo que se haya allí diseñado y plasmado con los objetivos educativos sea total y absolutamente transparente para cualquiera que lo lea, interno o externo a la organización. Paso a la diapositiva final, y aquí no tengo más que decirle que gracias por haber escuchado esta presentación, por haberle prestado atención a esto, y esperemos que se tome en cuenta los problemas que está teniendo actualmente la estructura curricular y cómo estos problemas podemos abordarlo desde una etapa temprana, haciendo la convergencia entre los prototipos, las investigaciones líquidas y todos aquellos elementos que me ayuden a solventar la problemática curricular para llevarnos hacia el currículo del futuro. Mi nombre es Royman Balbuena, muchísimas gracias por su atención en la mañana de hoy.